En este video te quiero mostrar a cómo tratar o mezclar las voces para que suenen más espaciales. Hablando de espaciales me refiero a ese sonido que suena un poquito más futurista para ciertas producciones, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Antes de empezar, debo decirte que estas voces están hechas con inteligencia artificial y si quieres saber cómo se hacen y con qué páginas, incluso hasta la letra, te voy a dejar mi video anterior en el cual te enseño a hacer todo este tipo. Entonces, sin más que decir, vamos a pasar. Aquí te voy a mostrar la voz totalmente cruda, que es esta. We're stars on the dance floor, shining in the firmament. In the ecstasy of melody, we find our centrament. Galaxies of sound. Listo, entonces esta es la voz cruda. Vamos a empezar con la cadena. Aquí en este canal tengo lo que es la voz. Vamos a empezar con el primer proceso, el cual es un proceso de filtrado. Al iniciar mis cadenas de voces, filtrarlas. ¿Esto por qué? Porque va a delimitar el rango de frecuencias con los que va a trabajar los demás procesos. Aquí estoy cortando alrededor de 90 a 100 Hz, el cual pues está delimitando. Simplemente podemos apreciar. We're stars on the dance floor, shining in the firmament. También corté en las frecuencias altas entre 20 y 19 kHz. Esto simplemente, como es una voz hecha con inteligencia artificial, pues quiero quitarle un poco de esa suciedad que genera pues el motor de la inteligencia artificial. Posterior a ello, quiero que notes algo. Voy a utilizar un compresor, el cual lo que estoy haciendo es, si escuchas la voz, suena como que sube, baja e incluso se siente un poco más opaca porque está más atrás, y esto es por la dinámica. Entonces lo que voy a hacer es controlar la dinámica y traerla un poco más al frente. Vamos a escuchar. We're stars on the dance floor, shining in the firmament. In the ecstasy of melody, we find our centrament. We're stars on the dance floor. We're stars on the dance floor. Puedes notar que esto, cuando lo activo, se viene al frente la voz, y cuando desactivo parece que se va para atrás e incluso se siente más opaca, por lo mismo, porque estoy realzando todo el rango de frecuencias y controlando la dinámica. Los parámetros están sencillos, un ratio de 1,4, luego estoy utilizando un 49% de soft knee, un ataque rápido, liberación rápida y una reducción aproximadamente de unos 4 o 3 decibeles. We're stars on the dance floor, shining in the firmament. Y obviamente recupero la ganancia simplemente con esto. Pero como ya realcé todo el rango de frecuencias, también tenemos otra vertiente que son las famosas S o zona sibilante. Esto lo estoy quitando con Maximus. También, que si no sabes utilizar Maximus, tengo un video completo explicándote todos sus parámetros, todas sus secciones, para que lo comprendas mejor. Va a aparecer aquí arriba. Entonces lo que hice fue detectar las S en el rango medio, lo pongo en solo y vamos a escuchar que estoy entre 4 kHz y 8 kHz. Entonces vamos a escuchar. Ya simplemente lo que hice fue comprimir con esto. Si nos vamos a la dinámica, podemos ver que los picos son las S. Y listo, entonces ya suena de esta forma con el DS. We're stars on the dance floor. We're stars on the dance floor. We're stars on the dance floor. Ya no suena ese silbidito que tenía, ni las S están marcadas, bastante natural, y eso es todo lo que hice. Posterior a ello, agregué un plugin que a mi criterio es de los mejores que ha sacado Waves, que es el Silk Vocal. También ya tengo un video explicando todo esto, en el cual realmente suena bastante bien. Vamos a escucharlo con y sin. We're stars on the dance floor, shining in the firmament. In the ecstasy of melody. We're stars on the dance floor, shining in the firmament. We're stars on the dance floor. Lo que tenemos aquí, simplemente a grandes rasgos, estamos utilizando el femenino. Tiene sus 3 bandas de frecuencias o una ecualización dinámica.
También tenemos la sección de dinámica, que es compresión. Tenemos la forma en que se va a comportar lo que es la ecualización. Y tenemos un gate, y simplemente con esto. Realmente son parámetros muy rápidos y que funcionan bastante bien. Pero yo todavía sentí que podía pulir un poco más. Agregué una segunda ecualización para atenuar un poquito entre 1 kHz, que es una zona un poco más fuerte al oído humano, y también realza un poquito más la apertura de la voz. Entonces vamos a escuchar con y sin. We're stars on the dance floor. We're stars on the dance floor. We're stars on the dance floor. Con este tipo de ecualización lo que hice fue que sonara más grande, más abierta y más clara, como puedes notar por esta banda de aquí. Por último, bueno, no por último, tenemos esto, que es una reverberación un poco densa. Tengo estos parámetros, la cual le da esa espacialidad. We're stars on the dance floor, shining in the firmament. In the ecstasy of melody, we find our centrament. Te recomiendo que juegues con el damping y con el high cut. Esto para no meter tantas S's a la reverb y que suene como muy grande, o que esas S's resalten más. Entonces juega con el damping y con el high cut y te va a dar un resultado muy muy bueno. También tengo lo que es un doubler. Si te gustaría aprender a detalle lo que es un doubler, aquí te lo voy a explicar sumamente rápido, pero comenta aquí abajo si quieres aprender a utilizar un doubler. Lo que hace es, como su nombre lo dice, doblar voces, cambiarles el pitch, cambiarles el volumen, cambiarles el panorama, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo la voz principal, que es esta que dice direct. We're stars on the dance floor. Está en el centro, como puedes apreciar. Agregué lo que es una voz que está a la izquierda. We're stars on the dance floor. Con un volumen, una distancia y un retraso distinto. Al igual que agregué otra del lado derecho, que tiene también un volumen, un paneo y un retraso distinto, que en conjunto suenan así. We're stars on the dance floor. Sin. We're stars on the dance floor. We're stars on the dance floor. Si tienes auriculares o monitores de estudio, vas a notar que suena como muy espacial, un efecto tipo chorus, pero bien sutil. Pero la voz se abre, se siente como más grande, como si tuviéramos más refuerzos, y para eso es un doubler. Entonces comenta si te interesaría aprenderlo a usar. Nos pasamos a lo que es el delay. El delay, utiliza un delay bastante cortito para hacer un efecto como tipo hash y hacerlo un poco más grande, poco feedback, filtros, un poco de distorsión y difuminación para que se vuelva a abrir mucho más. We're stars on the dance floor. We're stars on the dance floor. We're stars on the dance floor. Tenemos ese sonidito como de chorus que lo hace más espacial. Esa esencia es la que queremos, hacerlo espacial. Y por último, ahora sí, agregué un efecto en paralelo, que es por envío. Aquí lo tengo, que va a ser un delay y un reverb. Aquí lo hice por pre-fader para poderlo escuchar. Entonces ya lo tengo aquí. Si no sabe lo que es un envío pre-fader o post-fader, va a aparecer un video aquí arriba. Ya tengo los efectos. El primero es un delay tape de Arturia, que está bastante bien, y así va a sonar este delay. Pero mucho ojo, lo que estoy haciendo es que voy a automatizar esta perilla, o sea, crear la automatización, y la voy a poner en el playlist. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Pues lo que voy a hacer es que cuando termine la frase se active ese delay. Por ejemplo, aquí lo voy a dejar activado o en loop y vamos a ver cómo se comporta. Mira, por ejemplo, aquí ya está hacia abajo y luego sube el volumen. Puedes ver, nada más va a actuar ahí. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, no va a actuar. Entonces esto fue lo que hice. Entonces ya tengo aquí el delay y lo que hice fue ponerle también una ecualización, también sincronizarlo o desincronizar tanto el lado izquierdo y el derecho para que tengan repeticiones distintas, totalmente en wet, esto es muy importante. Después del delay le coloqué lo que es una reverberación. Y esto hace que le dé mucho mayor dimensión a lo que es el delay. Entonces, por último, nada más agregué un filtro para que no sonara tan mal. En este caso, por ejemplo aquí. Mucho más controlado, opaco, pero con esa dimensión. Entonces ya en conjunto, ya escuchándola con el track, suena bastante distinto. Vamos a escuchar y ahora sí, junto con el track, aquí yo ya tengo mi track totalmente terminado en esta sección y vamos a escuchar. We're
stars on the dance floor, shining in the firmament. In the ecstasy of melody, we find our centerment. Galaxies of sound, embraced in a hug, in the techno universe. De esta forma encajamos perfectamente la voz, suena muy espacial, suena muy ad hoc al tema que estamos haciendo y realmente pues con estos procesos te puedes guiar. Recuerda que no es una verdad absoluta, pero puedes intercalarlos, esto es modular, esto significa que puedes quitar, poner, adelantar un proceso o atrasar un proceso, etcétera, etcétera. Entonces comenta aquí abajo qué otro plugin sueles utilizar tú para generar un ambiente más espacial en tus voces. Si te interesa aprender todos estos procesos de mezcla de forma detallada, puedes contactarme a mi Instagram o mandándome un correo y yo te mando toda la información. También recuerda que están los cursos de compresión pro en la página de Sonido Pro ya disponibles, el cual te agradecería mucho si puedes adquirirlo porque patrocina estos videos y me deja crear más contenido para ustedes de forma gratuita. Entonces, sin más que decir, practica, estudia y genera tu propio criterio. Nos vemos en el siguiente video.